Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Eso, amigos y hermanos en la fe, qué bueno que estás con nosotros en este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Y no es coincidencia las cosas que me pasan a mí, no, es diosidencia, porque hoy yo decía, ¿qué palabra puedo dejarle a las personas que no están viendo? Y sentí así en mi corazón esta frase de amar hasta que duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Cáspita, como dicen. Y cuando mi invitada le pregunto qué tema vamos a dar, precisamente habla del dolor. Oye, eso no es coincidencia, como digo yo, es diosidencia, el dolor que nos acerca a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. Y con nosotros, nuestra hermana en Cristo, ya ustedes la conocen, Yesenia Brito. Adelante. Gracias. Muy bien, gracias, ya que siempre esta es mi casa realmente. Claro que sí. Creo que este es un momento justamente para poner este programa, todo lo que vamos a conversar en las manos de nuestro Dios. Amén. Entonces te pido por favor y a todos los que nos están pues viendo, que se conectan con Dios a través de este programa, pues que nos pongamos en esa actitud de oración. Así es. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo, Del Hijo, del Santo. Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos postrarnos ante ti para darte gracias infinitas. Gracias por tu amor, porque a pesar del dolor que como humanidad te ocasionamos, tú te mantienes firme en la promesa que nos has hecho de darnos una salvación eterna, una vida eterna. Gracias porque tus palabras son palabras de vida eterna, porque tú eres fiel aunque nosotros muchas veces te somos infieles. Gracias porque a pesar de que hay tantas personas sufriendo en nuestro mundo, tú no eres indiferente a su sufrimiento. Por eso, Señor, queremos presentarte a tanta gente que hoy tiene tanto dolor, dolor psíquico, dolor físico, dolor emocional, dolor en sus cuerpos, Señor. Cúbrelos con tu gracia, infúndeles tu espíritu de sanidad, llénalos del gozo de estar en tu presencia y a pesar de tener tanto dolor, tanto sufrimiento, puedan estar conectados a ti a través de tu espíritu que es vida, Señor, vida en abundancia. Gracias por sanar a tanta gente, tantas personas que te lo piden a ti, Dios de la luz, Dios de la verdad, Dios del amor. En tus manos y a través de nuestra querida Madre, la Virgen María, colocamos a esas personas. Tú conoces sus nombres, Señor. Pasa tu mano, pasa, Señor, tu santidad, que cada uno de ellos quede curado de esa dolencia, de ese mal que muchas veces los separa de ti. Amén. Amén. Wow. Me llegó. Yo sé que ustedes también. ¿Cuánto le duele a uno cuando uno ama de corazón? Ese dolor que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz por amor a sus hijos, ¿verdad? Así es. Así es, cuando nosotros hablamos de dolor, tenemos que centrarnos en el significado profundo que tiene esta palabra. Y desde el punto de vista médico, recuerden que eso estamos conectados Claro también con que eso, sí. indiscutiblemente, tenemos una asociación con esa sensación de malestar que nos produce una situación, ya sea en el cuerpo, en la mente o en las mismas emociones, que hace que de alguna manera nosotros sintamos una desconexión incluso con la sensación de paz, de bienestar. Definitivamente que el dolor nos encara a una realidad que es dura, que es difícil, porque nos recuerda esta realidad humana nuestra que inicia con la primera creación, que marca justamente el primer dolor que se produce en la humanidad, que es justamente el dolor del pecado. Y cuando nosotros hablamos de ese dolor, podemos entender la dimensión doble que puede tener el dolor en la vida. Y puede ser destierro, puede ser igualmente
separación. De hecho, el dolor del pecado separa al hombre de Dios. Sin embargo, cuando Dios, que es Dios, se da cuenta, justamente porque Él lo sabe todo, de que el ser humano es un ser limitado, es un ser débil, no nos abandona. Entonces, Dios, yo sé que sintió dolor. Dios sintió mucho dolor. De hecho, yo puedo imaginar lo que en ese momento quizás Dios pensó. ¿Cómo es posible que estos que yo he creado, que les he dedicado tiempo, amor, que he mirado con dulzura, que les he colocado en un ambiente donde lo tienen absolutamente todo, y sobre todo donde me tienen a mí, que lo soy todo, han rechazado mi persona, me han desobedecido y se han alejado? Porque justamente el dolor también, como dije al principio, es lejanía. Y Dios, no obstante, el dolor que siente fuerte, no se aleja de nosotros, sino que nos hace una promesa. Y yo creo que en ese contexto, Dios es el primero, porque Dios es el primero y el último, claro. y es el primero en todo, y nos muestra cuál es la actitud que nosotros, los cristianos, debemos tener frente al dolor. Y entonces ahí viene justamente lo que nos toca. Lo que nos duele. Lo que nos duele, A propósito de dolor. lo que a nosotros nos disgusta, Exacto. lo que hace que de alguna forma saquemos de nosotros nuestra parte no tan buena, nuestro egoísmo, nuestro querer ser nosotros y olvidarnos definitivamente de que también, además de la naturaleza humana, Dios nos ha infundido su espíritu y por lo tanto, frente a situaciones que aparentemente deberíamos de reaccionar muy humanos, Dios nos invita a tener otro tipo de respuesta. Entonces, de ahí justamente la temática del dolor que nos acerca a Jesús. Yo sé que esto no es fácil. Yo lo sé. Muchas veces, muchas personas se han acercado a mí y a mí me toca justamente estar cerca de gente que padece mucho dolor. Físico, emocional. Físico, emocional, moral también. Y en ese sentido nos toca acercar a esa persona, a Dios. Y a nosotros nos ha tocado sentir mucho dolor también. Por eso quizás uno puede tener la empatía de poder hablar, porque no es nada ajeno, tampoco, por ejemplo, a nuestra persona. Y comencemos con el dolor físico. Y vemos a un Jesús que padece dolores que yo entiendo que es imposible reproducir, excepto quizás los mártires. Son ellos los que nos muestran el camino del dolor físico más fuertemente expresado. Y hoy tenemos muchas personas con dolores que solamente ellos verdaderamente saben lo que sus cuerpos están sintiendo. Personas que tienen dolores articulares terribles en sus rodillas, en la columna. Cuando tienen cáncer, que eso produce Las personas mucho que dolor. tienen cáncer, exactamente, ese cáncer, por ejemplo, de páncreas, niños con leucemia, que también tienen mucho dolor, dolores muy fuertes. Estas personas, por ejemplo, que padecen de esos dolores migrañosos, que son terribles, que muchas veces son incapacitantes. Sí. ¿Qué hacer cuando tengo un dolor que por los adelantos humanos que hemos alcanzado muchas veces no son suficientes para mitigarlo? Vamos a ofrecerlo. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Hay otros que no lo ofrecen, doctora. Sí. Que maldicen. Que maldicen. Justamente por eso el tema de hoy es acercarnos a Jesús, y acercarnos a Jesús es acercarnos al hermano. Y les explico esto un poquito más a profundidad. Jesús es Dios hecho hombre. Así es. ¿Qué significa? Jesús es el hermano. O sea, cuando yo digo Jesús, que nos conecta a Jesús, significa que estamos conectados directamente al hermano. El deseo de que Dios se hizo hombre no es casualidad. No, Él sabía. Él sabía muy bien que nosotros podíamos quedarnos en la dimensión de Dios, ese Dios abstracto. No. Dios es hombre, pero Dios está presente en tu hermano, en aquella persona que comparte contigo, en el que no comparte contigo, en el que no te soporta,
en el que no quiere saber absolutamente nada de Así ti es. y en el que te produce dolor también. Esa persona cuando yo la veo me molesta. Así es. Esa persona comete hechos que repercuten en mi estado emocional y me lastima. Entonces el mensaje de esa forma de asumir el dolor de Jesús es que Jesús no maldijo a ninguno de los que lo azotaron. Jesús ni siquiera habló, ni siquiera habló. Habló Ojo, mucho con el silencio. habló mucho con el silencio. ¿Qué mensaje tan grande nos está dejando Dios hombre? Nos está diciendo que en tu dolor, en ese momento en el que tú te sientes solo, en el que tú entiendes que nadie te comprende, en donde las lágrimas salen de manera espontánea, tu llamado es a conectar con el otro. Pero dígame, yo me imagino que me estarán Con un diciendo, dolor, pero dígame, ¿cómo lo hago? ¿cómo eso es posible? Exacto. Jesús sabía que él no estaba solo. Jesús sabía de dónde venía. Ajá, y ahora le van a decir, pero doctora, eso era Dios. Exacto. Yo no, Dios hija del pecado. Dios es hombre y Dios nos da su Espíritu Santo. Ahí viene Así entonces es. la conexión del dolor con el Espíritu. Nosotros nos preguntamos muchas veces cómo niños y niñas en momentos muy difíciles de cáncer, vuelvo y repito, son capaces de sonreír y decirte, yo voy a orar por ti. Así es. Yo voy a ofrecer el dolor que tengo en los huesos. Yo he tenido niñitos que me han dicho eso. Yo voy a orar por mi mamá y esto que me está pasando lo voy a ofrecer por mi familia. Wow, qué lindo. Y entonces qué tú dices, grandeza. es que ahí está Dios. Exacto. Entonces, cuando nosotros asumimos el dolor como un camino de redención, como un vínculo que nos conecta al hermano, al otro, que aunque quizás no esté sufriendo, ese dolor que tú estás padeciendo le puede llevar incluso a esta persona a convertirse, entonces el dolor se convierte en ese camino verdadero de salvación. Y es el dolor más grande que me va a dar ahora mismo si no hago una pausa. Tengo que hacerla por dolor y por amor a ustedes. Así es que retornamos de inmediato. No se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio, Rescatando Valores con Jackie, recordándoles a todos ustedes que este y todos los programas quedan colgados en la plataforma de YouTube de Jackie Muñoz, o los que hablan en inglés, ¿verdad, doctora? Jackie Claro, MC. Así es que ya ustedes saben, pueden buscar este y los demás programas. Estamos hoy, para los que acaban de sintonizar, hablando del amor que duele. Correcto. Y es ese amor que se manifiesta a través de un dolor que no es motivo de enojo, de maldición, de distanciamiento, de un corazón que se torna rebelde. No, es el dolor que nos conlleva Conecta. y nos conecta a la dimensión más hermosa que tenemos los seres humanos, que es justamente esa que nos lleva a la propia redención. Dios nos ama y nos muestra que el dolor no es malo. Y no es que Al seamos contrario, masoquistas, exacto. es porque hay que saber distinguir entre una Exacto. cosa y otra. Ujú. No estamos diciendo que usted va a producirse, por ejemplo, heridas en el cuerpo, Como hacían algunos de como los santos. hacían algunos, realmente así, muchos de los santos Sí. utilizaban este método para acercarse un poquito más a Mártires. Dios y mortificarse. Sí. Hay formas un poquito diferentes hoy día Yo me río porque de me dio un tablazo los mortificarnos. otros días. Digo yo, no me estoy mortificando.
Wow, cuánto duele. Pero esa situación te lleva a pensar, Jesús, tú que padeciste, a ti que te golpearon, que no fue un accidente, sino fue que todo tramado, a ti que sufriste tanto, yo te ofrezco esta sensación tan incómoda Así que yo es. tengo ahora por ti y por el mundo que tú tanto amaste. Pero usted sabe que, doctora, para llegar a esa dimensión, como usted lo acaba de decir, hay que estar también revestida del Espíritu Santo. Sí. O por lo menos mantenerse en oración para poder percibir que es el mismo Señor que te está hablando. Es muy lindo cuando, por ejemplo, tú hablas con una persona que viene a descargarse con sus problemas y cuando, oh, cáspita, como digo, yo me cogió con eso, y tú le devuelves para atrás todo lo que tú tienes y dices, ay, pero yo creía que yo era la que estaba mal. Claro. ¿Y cómo tú puedes sonreír? ¿Cómo tú puedes hacer las cosas que hacen? O sea, nadie sabe lo que pasa a tu alrededor, pero yo sí le aseguro una cosa, que con el Señor como centro y en la oración se puede llevar y se puede dar. Claro. El itinerario que lleva a la persona que asume el dolor desde la perspectiva de la conexión con un Dios que es hombre, que se hizo hombre, que es hermano en los hermanos, es justamente ese, Jackie. Es obligatorio mantenerse en un proceso de oración continuo. Constante. Solamente en esa oración, en esa relación íntima con aquel que sufrió más y que no se puede comparar el sufrimiento que tuvo Jesús por todos nosotros, por la humanidad completa, solamente desde esa intimidad, desde esa comprensión de ese dolor, es posible asumirlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo realmente vamos a hacer ese camino de oración dentro del itinerario del dolor que muchas veces tenemos en el día a día? Todos tenemos pequeños dolores, señores. Levántese en la mañana y comience a ofrecerlo. Es la primera etapa. Al primer dolor que levantarse a trabajar. Eso es lo primero. Te cuesta. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque me levanté tarde, porque me dolía mucho la cabeza, porque me quedé cuidando a un enfermo, porque me hicieron un diagnóstico de una enfermedad que compromete mi vida, porque estoy en una unidad de cuidados intensivos, porque estoy en el hospital, porque estoy en la cárcel. Todos esos son tipos de dolores muy difíciles, porque me juzgaron y yo no soy culpable, porque no tengo que comer, tengo dolor de estómago, porque me echaron del trabajo, porque no tengo cómo mantener a mis hijos. Porque no consigo trabajo. Porque no tengo maneras de acercarme a esa persona que amo tanto y sin Así embargo me rechaza. O sea, hay tantas situaciones que nos lastiman día a día. Levántese con la actitud de ponerlo en las manos de Dios. De hecho, doctora, usted habla del pecado original, del dolor, ¿verdad? Pero también recuerde que nosotros, o sea, decía la palabra del Señor, que darás a luz con el dolor, Sí, ¿verdad? Con dolor. así es. Y nosotros llegamos al mundo con ese dolor, a través de ese dolor, por amor. Claro. Y algo muy importante también es que justamente por el pecado que le dolió tanto a Dios, porque ese pecado marca definitivamente a Dios. Yo creo que en ese contexto el sufrimiento mayor de Dios Padre fue la lejanía que produjo ese dolor, ese pecado que lastimó tanto a Dios. Pero vuelvo y reitero, ese dolor acarreó otros dolores y con dolor vas a trabajar y tendrás que sudar. Y con el dolor parirás. Exacto. Vinieron otros dolores y el dolor y ese pecado al mismo tiempo también hizo que un hombre, hermano de otro hombre, le quitara la vida. Y luego vienen separaciones de pueblos y vienen guerras De generación en que generación. traen lamentablemente la guerra y la muerte de muchas personas. El diluvio también. Vienen dolores de diferentes tipos definitivamente a partir de ese gran dolor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros en esa oración que conecta nuestro espíritu al Espíritu de Dios tenemos que ofrecer? Lo primero es la actitud de agradecimiento, porque con nuestros pequeños dolores, porque de verdad son pequeños. Y a veces lo que menos hacemos es eso, agradecer. Agradecer a Dios. Ese dolor, pequeño o grande, que nosotros tenemos, vamos a ofrecerlo y aunarlo al dolor verdadero que sufrió Cristo y a ofrecerlo por nuestra humanidad caída. Lo que está pasando en nuestro mundo es algo que debe a nosotros definitivamente espantarnos. Nosotros muchas Así veces es. vivimos un poquito, sabemos poco de lo que como seres humanos estamos cometiendo.
cada vez más lastimamos más realmente a Dios. Claro que Y la sí. Virgen en Fátima, en otras oportunidades, nos ha recordado que Dios está muy lastimado, Y está seguimos lastimándolo. sufriendo Ujú. enormemente a causa del dolor que le causamos. Pues cuando me duele la cabeza, cuando tengo dolor de estómago, cuando estoy lejos de mi familia, cuando he tenido que emigrar, cuando siento que me siento tan solo, que no tengo a nadie alrededor mío, en ese momento, eso que me está pasando, Señor, que sirva para la salvación del mundo, Y de que hecho, sirva para la ayuda de tanta gente que ahora se siente también igualmente perdida. a mí me llega así de repente, usted dice el dolor físico. Y tenemos muchas veces solución para el dolor físico. Una medicina que te lo va a calmar, ¿verdad? Un medicamento, pero para los dolores emocionales o lo que llegan al corazón, entonces es esa conexión, sobre todo, Correcto. la que debe prevalecer. Hay muchas personas que en estos momentos se encuentran muy heridas. Sí, Muy heridas y de hecho mucho de lo orgánico, de lo físico que presentan es secundario a esos dolores emocionales y psíquicos. Mira, yo voy a dar ahora un testimonio justamente de una persona que, que me conmovió enormemente, porque es una joven que me decía, yo tengo un dolor tan grande porque mi padre me violaba. Mi madre nunca me hizo caso cuando yo le refería wow. las implicaciones de esas acciones. Ella sufrió no solamente la violencia física, De su psicológica, emocional de su padre, sino que además sufrió la Indiferencia. indiferencia de su madre. Todavía hasta la fecha es una persona que tiene mucho, mucho rencor y eso es motivo justamente de oración por parte de todos nosotros Gracias. al momento en que nosotros tenemos pequeñas o grandes dificultades. Porque hay tanta gente que ha pasado por situaciones tan duras. Cuando tú te ves en situaciones realmente como estas, lo que tú haces es, primero, hacerle saber a ese ser humano que no está solo. Y de hecho yo le decía, mira, la verdad es que es cierto, hay muchas situaciones duras que has tenido. Sin embargo, te das cuenta que el Señor nunca te ha dejado solo porque ha colocado a tu lado un ser humano que te ama, que es tu esposo. Esa persona se entrega totalmente a ti, te ha acompañado en todos los momentos, ha aceptado situaciones tuyas que no voy a mencionar en estos momentos. Y esa persona ha sabido caminar a tu lado. Entonces ella sonreía y me decía, sí, es verdad. Y he visto a Dios en esas Y circunstancias. qué bueno que lo has reconocido. Gracias a Dios porque Dios se deja sentir. Ahora nosotros tenemos que en medio del dolor dejarnos sanar por él, que esa es la segunda parte. Solamente el ser humano que se abre, que se reconoce, que humildemente le manifiesta a Dios ese deseo de ser sanado emocional, psicológicamente, puede recibir la sanación. Claro. Cuando nosotros tenemos fe y en oración nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, Dios es capaz de obrar maravillas. Cuando nosotros vemos esas Eucaristías maravillosas de sacerdotes, de hermanos católicos que ejecutan bajo la acción del Espíritu Santo y que sirven de canales para la sanación de tanta gente, es porque ese ser humano se ha abierto a la acción del Espíritu, porque si tú no le abres la puerta, el Señor no puede hacer ese proceso. Precisamente en eso estaba pensando. No sé si es que alguien me está viendo en este momento y está escuchando y quizás está pasando por esa situación. Yo Me da así como lo una siento corazonada. también, a mí también. Bueno, Así lo pues pienso. porque hay personas que se encierran. Entonces el Señor es un caballero y solamente abre y entra a tu corazón si le das el permiso. Pero si te cierras, si te encierras, Él no va a poder obrar, como el ejemplo que acaba de decir la doctora. Por eso es que nosotros a veces no podemos juzgar al otro por el comportamiento. Hay que buscar la raíz. A veces nos pasa también con nuestros padres. ¿Por qué me crió de esa forma? Pero en verdad no sabemos qué originó a que esa persona tenga esa conducta.
Parte, por ejemplo, de mi explicación con esta joven era justamente eso. Fíjate que el modo de crianza, todavía hasta hace algunos años, ahora estamos hablando de crianza positiva, pero anteriormente era a partir de conductas realmente violentas. Y ciertamente, por ejemplo, muchas veces muchos padres sufrieron también violencia, fueron violados Sí, igualmente. sí. Entonces, lo que hacen es repetir esos patrones Esa de conducta. sí. Entonces, hay que también establecer límites, porque ciertamente hay que perdonar, pero si una Claro. persona tiene ciertamente un problema, usted de alguna forma tiene que establecer límites sanos, porque también hay que enseñar otros modos de actuación. Entonces, Dios, y debo referirme en estos momentos a Dios Padre, es un Dios de amor, es un Dios de sanación, es un Dios que está consciente, que te ve, que te mira, que te ama y que sabe el dolor por el cual tú estás pasando en estos momentos y no te abandona. Si otros te abandonan, Dios no te abandona. Así es. Dios no nos abandona nunca, por más difícil que sean las pruebas. Vamos a un corte y ustedes no se muevan. Retornamos de inmediato. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Qué bueno que sigue con nosotros en este espacio. Estamos conversando con la doctora Yesenia Brito y hoy ha tocado un tema por el cual todos en algún momento determinado de nuestras vidas hemos pasado. Es el dolor, ese dolor que nos acerca a Jesús, el dolor que nos acerca a Dios y el dolor que nos acerca al Espíritu Santo. Sin embargo, doctora, estábamos conversando ahorita de cuando no abrimos el corazón para poder sanar. También nosotros provocamos dolor a terceros sin quizás darnos cuenta. Y también yo creo en ese caso que me ha tocado a mí sobre un retiro que viví recientemente, cuánta falta de amor hay a veces en nuestros hijos y cuánta provocación de dolor le damos sin proponérnoslos. Sobre todo cuando somos padres disfuncionales. Hay mucha carencia. Y yo quiero como que hoy, tú que me estás viendo, vamos a hacer un alto, vamos a orar por esos niños que son tan sufridos. Fui a un retiro y yo salí más sentida que los mismos niños. Me fui a dar gritos porque no veía esa empatía, veía ese dolor en sus rostros, cómo sufrían. Lo poníamos a hacer alguna, ¿cómo se llama? Temática y dinámica y no respondían. En el fondo, hablando con ellos, es una carencia que hay. Sí. Y es un dolor. A nosotros también nos tocó justamente tener un encuentro con adolescentes de nuestro movimiento, Pandillas de la Amistad, y también pudimos observar eso. Muchos niños con muchas carencias de amor, con dolor profundo, por padres lamentablemente que habían fallecido, también por situaciones en donde tenían lejanía, distanciamiento de algún familiar, que no entendían por qué tenía que alejarse o distanciarse, de formas no cariñosas de acercarse, por ejemplo, a ellos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros producimos dolor a otros, podemos dejar cicatrices que pueden ser permanentes si el Señor no toca ese corazón. Así es. Entonces, tenemos que ser extremadamente delicados. Yo siempre he dicho que Dios es elegante, es caballero, es delicado, es cercano. Entonces, esas mismas características en medio del dolor nosotros tenemos que seguirlas. Muchas veces, por ejemplo, pues nosotros estamos hablando de nuestros niños, tenemos a nuestros ancianos también, que siempre decimos, ¿por qué te quejas tanto? Pero es que le duele. También los que estamos del otro lado tenemos que entender que el mismo hecho de que nuestros padres pasen por ciertas situaciones hacen que verdaderamente sus cuerpos ya no son los mismos. Ya usted no tiene 20, ni 30, ni 40 años. Una persona ya de 56, 60, 70 años, dependiendo del tipo de vida que tenga, de las condiciones de base que tenga, puede tener muchísimas condiciones que le produzcan muchísimo dolor. Pero sumarle a eso lo emocional, que muchas veces los abandonamos. Exactamente. Entonces, ese dolor de que ni siquiera me hacen caso es el dolor más grande. Ay, sí. O sea, me duele la espalda. Ya vienes tú a quejarte del dolor de espalda. Mamá, tú siempre quejándote. Pero es que si le duele, tiene que decirlo. Por lo menos se está desahogando. Entonces, cuando estamos hablando de dolor, de esa conexión que tenemos que tener con Dios,
que es hombre, porque Dios se hizo Así hombre es. para asumir nuestra naturaleza y para mostrarnos a nosotros que tenemos que mirar al otro como hermano, porque si Él que es Dios asumió nuestra naturaleza, ¿cuánto más nosotros no vamos a entender al otro que está a nuestro lado? Eso es ilógico, totalmente ilógico. Claro. Entonces, es imposible. Yo le decía justamente a una persona hoy, es que ya he ido 2 veces al hospital. ¿Por qué darle tantas vueltas si lo que está buscando es nuestra ayuda? Si ha vuelto nadie por querer, va a una emergencia de un hospital, Así es. a pasar trabajo, Ujú. a esperar que, entre comillas, le den una atención después de 3, 4 horas de larga espera. Alguna razón grande tiene que tener ese ser humano. Claro. Entonces, si una persona, si un abuelito, una abuelita, se está quejando, no significa que lo vamos a dejar porque el dolor nos conecta a Dios, no vamos a buscarle solución Claro. y esa persona obviamente, ciertamente que ofrezca esa situación de pena, de profunda distancia con la sensación de bienestar y que nosotros sirvamos también de canal de sanación para esa persona, porque Dios nos usa a nosotros. Una sonrisa, una mirada comprensiva, un abrazo. Señor, ustedes no saben lo que un abrazo puede significar para un ser humano. Así es. Un abrazo puede causar que tú sientas que ya esa situación difícil que te causaba ese dolor emocional, psíquico, Te desmonta totalmente, básicamente sí. pase y tú sientas, mira, no es tan difícil como yo entendía que se suponía era realmente. Sin embargo, doctor, algunos escépticos dirán, Totalmente. ¿por qué sufrir si Dios es amor? ¿Por qué padecer? ¿Por qué el Señor permite tal o cual cosa? Eso siempre es una buena pregunta y sobre todo para nuestros jóvenes que Ujú. todo Sí. ¿verdad? Lo manejan desde una perspectiva de preguntarnos por qué. Y esto está claro. Cada hecho tiene una consecuencia. Causas y consecuencias. Sí. Causas y consecuencias. Así es. Nosotros pecamos, nosotros vamos a tener dolor. Claro. Y esa es la raíz, básicamente. Ahora bien, ¿qué también nos mostró Jesús, hecho hombre? Él no pecó y es el Ni que María más tampoco. sufrió. María no pecó, José no pecó. Y también Y sufrió. sin embargo sufrieron enormemente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si por si acaso se nos ocurre pensar que nosotros somos libres de pecado, que ya de por sí eso es pecado, Y que yo soy hija del rey. y que Sí, somos hijos del exactamente, rey, pero somos y que yo no he hecho pecadores. absolutamente nada para pasar por esta Así situación, es. que sepamos que eso no es así y que nosotros sí tenemos una cuota de responsabilidad Así es. en lo que la humanidad le está pasando. Y que hubieron mártires, que hubo mártires, Así es. y que además de que hubo mártires, y que los va a seguir, vamos a seguir teniéndolos. Nosotros tenemos que estar conscientes que el mayor ejemplo de dolor llevado a la expresión del amor, que lo da todo, que lo ofrece todo, que se da sin ningún tipo de reserva, lo tenemos realmente en Jesús. Y también, doctora, yo entiendo que nosotros que estamos en el camino, tratando de seguir en el camino, Así porque a es. veces vienen las tentaciones, es también reconectar de nuevo. De hecho, es propicio el tiempo para el que quiera hacer sus retiros y hacer una introspección. Es bueno reconectar de nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en nuestra casa, la madre, la iglesia, ¿verdad? Así es. En nuestra casa. A veces pasan muchas situaciones que uno dice, oh, pero ¿y por qué? Si tú eres así y de la iglesia, somos humanos, lo acaba de decir Claro. la doctora, pero tenemos que vivir constantemente reconectando, haciendo esa introspección, orándole al Señor para no caer en esa tentación de dolor. Cuando yo te escucho hablar también, me conecto de manera inmediata a una pregunta importante que tenemos que hacernos como cristianos. ¿A quién debo ir? ¿A quién? ¿A quién voy a acudir cuando tengo esas situaciones tan difíciles? ¿Qué pasa por mi mente en ese momento? Y yo recuerdo inmediatamente, como médico al fin, aquella mujer que lo había dado todo, se había gastado una fortuna
realmente la salud es cara. Me lo dice. Y en ese momento, con todo ese sangrado, había ido a muchos médicos. Y ella, ¿a dónde fue? Fue a Jesús. De la manera más dulce, yo entiendo, que puede hacerlo una mujer. Ella no, como sabía todo, la cantidad de gente que había ahí, ella como que lo que hizo fue, yo sé Temerosa. que si yo estoy temerosa, pero yo sé a dónde voy. Exacto. Yo sé que si yo lo toco, Por lo menos los flequitos. solamente tocarlo, con eso yo Exacto. voy a lograr sanarme. La fe Mueve montañas. mueve montañas y la curó a ella. Y si eso fue esa mujer, Y no fue un cuento. no, En eso un es libro. no, es la Biblia y la Es la misma Biblia. palabra que nos lo dice realmente. El dolor moral de los novios cuando se les acaba el vino, Mm, que tenemos la madre, sí, que está ahí, ella se dio cuenta, esta gente va a pasar vergüenza. así es. ¿Qué va a decir la gente? Muy atenta la madre. Claro, ¿qué va a decir Pendiente. ¿qué va a decir la gente? Ujú. La gente va a quedar mal. ¿Sabes cómo nosotros somos de discretos cuando algo pasa? Sí. Mira, esa gente se le acabó. Ahí no hubo nada. Aquí, ahí no hubo nada. Se De la acabó primera todo. se acabó todo. Estos novios, una cosa que una boda, ustedes se imaginan. Sí. Les estoy respondiendo la pregunta, ¿a dónde voy? Cuando tengo ese dolor, cuando tengo ese sufrimiento, que parece que no se termina, que parece que no tiene solución. Muchos irán a otros lugares. Entonces, por eso, ¿a dónde voy? La madre, nuestra madre. Yo pienso en María y el rostro se me llena de alegría. O sea, ella es capaz de recoger entre sus manos todo ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, esos pensamientos que muchas veces nos invaden y que para nosotros es tan difícil de muchas veces limitar o detener. Ella se los lleva a él. Y le dice, Así míralos, míralos. Recuerda esa canción, Mírame, que si tú me miras, María, mírame. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Entonces ella con esa mirada lleva todo ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia a Jesús. Y desde allí tú tienes ese consuelo, esa paz, esa alegría frente al dolor, frente a eso que tú entiendes que no tienes realmente solución. Entonces, la amistad con Dios, la oración que te une a Él, día a día te va dando la fuerza necesaria. No significa, tenemos que estar claros, Así es. que no vamos a buscar ayuda, ¿eh? No. Vamos al médico. Tenemos un problema, vamos la a buscar raíz, ayuda. exacto. Yo soy de los primeros que digo, cuando tenemos pacientes, tenemos una medicina muy avanzada. Si podemos manejar el dolor, aquí estamos justamente para eso. Ahora, hay momentos en donde a pesar de la medicina, probablemente no tengamos la forma de yugularlo totalmente, de manejarlo totalmente. Allí cuando tienes un hijo que está en la cárcel, allí cuando tienes un dolor profundo de una persona que te abandonó, en el que tú pusiste todas las esperanzas, todo tu pensar, allí en esa carrera que tuviste que abandonar, Así es. en el trabajo que ya no tienes. Ujú. A pesar de todo eso, tienes un Dios que te ve y tienes múltiples caminos. Y recuerda también que tienes comunidades, hermanos y hermanas en la iglesia, Así es. que también te reciben, que oran por ti. Y por eso los grupos de oración en la iglesia son tan importantes. Entonces, esos grupos de oración también son medios y mecanismos de sanación. Claro que sí. Porque cada vez que se reza, que se ora, que se pone en esa lista esa hermana, ese hermano que tiene una situación difícil, el Señor va a orar. Así es. El Señor te va a dar la mano. Y decirte que nunca, nunca, nunca es tarde. Siempre el Señor está ahí, a la puerta, esperando que tú le abras. Vamos a concluir este bloque, pero continuamos de inmediato. No se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros.
Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 71 76 84 799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. A ti que nos ve, que acabas de sintonizar y dice, wow, qué tema, me lo perdí. No, no te lo perdiste. Está colocado o estará colocado en la plataforma de YouTube de Jackie Muñoz o Jackie MC. Ahí están y todos los programas. Así es que no te pierdas ninguno. Puedes suscribirte, darle like, poner tus comentarios. Si hay algún tema que tú quieras que se trate aquí, pues excelente, lo tomamos en cuenta y en otra oportunidad o cuando se pueda, entonces hacemos el tema. También saludar a todas las personas que nos ven a través de Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV, desde Georgia, Atlanta, La Voz de María, nuestra casa. Gracias por abrir las puertas. Radio María Dominicana, que fue nuestra casa matriz. Radio María Global 89.1, señores. Qué feliz que tantas personas hayan abierto las puertas para que todos ustedes puedan recibir. Ya vamos a concluir para Foni 1, como dicen los muchachos. Estábamos para a ti, que acabas de sintonizar, hablando del dolor. El dolor que nos lleva a Jesús, que nos lleva a Dios y nos lleva también a conectar con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber que cuando hay seres humanos que sufren dolor, nosotros podemos ser ese Jesús que se acerca, porque eso quiere Él que seamos, que lo representemos. Y la representación que tenemos que dar es muy digna. Por lo tanto, tenemos tantas personas también en la comunidad que tienen dolor físico, tienen dolor psicológico, a veces no se visitan, están abandonados. Yo siempre digo que tenemos tantos lugares donde habitan ángeles que están esperando por nosotros, niños y niñas que bajo las condiciones apropiadas nosotros podemos pedir permiso, hacer los aprestos necesarios y dirigirnos al Hospital Robert Cabral, en áreas, por ejemplo, donde tenemos hematoncología, al Hogar de Ancianos, San Francisco de Asís, y mitigar un poquito el dolor que tienen esas personas. Te aseguro algo, cuando tú colaboras con minimizar el dolor que tienen otros, el tuyo desaparece. Así es. El tuyo desaparece. O sea, yo recuerdo en estos momentos, por ejemplo, muchas veces tantas personas en la consulta con tantas situaciones. Podía tener dolor de cabeza, a mí se me olvidaba el dolor de cabeza. La verdad no, te hace hasta terapeuta en algunas ocasiones. Sí, porque en realidad es Dios el que realmente hace que esto sea posible. Entonces, vuelvo y te reitero, la oración es el camino. La comunidad es tu fuerte y tu baluarte. Ponte en oración, nunca temas. Si tienes situaciones de dolor, siempre pide oración. Ora por mí. La oración mueve realmente montañas y es camino de sanación. La Eucaristía, asistir a la Eucaristía, te va llevando a entender esa dimensión, vuelvo a repetir, redentora, porque es que Dios nos mostró eso, Jesús nos mostró eso. Es el Santísimo también. Que estás camino, somos una iglesia en camino, y en la iglesia en camino es una iglesia que tiene sufrimientos de diferentes niveles y tipos. Sí, Entonces nosotros ya tenemos que estar a otro nivel, y ese nivel es el nivel que Dios nos dice, en el que Él, en nuestro corazón, a través de la acción de su Espíritu Santo, nos conecta con Él mismo, con los hermanos, y es ese dolor el que nos hace recordar que en medio del sufrimiento nosotros no estamos solos. La vida se hace más hermosa sin ser absolutamente nada que ver con masoquismo, sino que por el contrario somos capaces de ver la luz que otorga esa visión de paz, de tranquilidad y de saber que es un Dios presente.
Recuerda, tienes medios. No es la brujería, ¿eh? No es la hechicería, No una discoteca para... no es la droga, no es el alcohol para No es la distraerte, juca. no es el vapor, Vapor. no son las pastillas para mantenerte dormido. No, no ese es el camino. El camino está claro, el camino Jesús nos lo mostró. Es enfrentar con valentía esa situación, es ponerle las manos de Dios, es orar todos los días, es manifestarle a Dios que somos débiles, que no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero que sabemos que Él está ahí y que sabemos que Él es nuestra fuerza y que en esa fuerza nosotros sabemos que vamos a seguir adelante y que la alegría va a llegar y que se va a manifestar porque su espíritu es don, es alegría. Doctora, eso me conecta a mí a una iglesia que se hacía llamar Pare de Sufrir. Entonces, no es que, o sea, el dolor vive con uno día a día. Claro. Parar de sufrir es algo no real. Todo el mundo tiene que pasar por ese sufrimiento. Lo pasó Jesús. Pero es, como dice la doctora, saber sobrellevar ese dolor. Así es. En el interior, en nuestro interior, el hecho cuando cometemos faltas, que son múltiples a lo largo del día, una palabra indebida, un pensamiento que no debimos de haber tenido, el no hacer cosas que se supone que tenemos que hacer, el desanimarnos muchas veces frente a ciertas situaciones, eso es causa también de dolor de otro tipo. Y también, doctora, aprender a escuchar la voz del Señor, porque Él nos habla a la conciencia cuando estamos dentro del camino. O sea, esa vocecita que te va juzgando, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? Hiciste sentir mal a tal persona. Entonces, uno hacerle caso a eso. Porque qué afortunados somos nosotros cuando podemos sufrir. Parece contradictorio, Pero es cierto. pero es cierto. Esas pequeñas mortificaciones, esos pequeños ofrecimientos o grandes ofrecimientos frente a la magnitud de las situaciones que nos toca enfrentar, definitivamente que nos hace interiormente más sólidos, más cercanos a Dios, con personalidad espiritual de envergadura, parecidos a Cristo, a quien tenemos realmente que parecernos, porque ese es el modelo nuestro modelo. Por si acaso tenemos alguna duda, si dudamos, no es otro. Nuestro modelo es el modelo de Cristo. Y en la mujer María. Y en la mujer María. Y ya sabemos qué tenemos que hacer porque Él nos mostró claramente el camino. Así es. Me da mucha pena cuando la juventud se va detrás de algún ídolo, ahora mismo, que hay muchos en la música secular, y qué lamentable, qué le deja a esa persona. En estos días yo le estaba diciendo a una joven precisamente, ¿qué tú ganas llevándote de ese modelo? ¿En qué ella te está enseñando? ¿Qué estás aprendiendo con esa persona? Para también que aterrice un poco. Claro. ¿Verdad? Entonces, señores, yo sé que ya estamos en los últimos minutos de este espacio. A ti que estás todavía en el televisor, que yo sé que es así, acércate más a Dios. Ya conoce los medios, ya la doctora te dijo, el Santísimo es un lugar especial para entrar en esa divinidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero primero tienes que abrir tu corazón y dejarte amar. Amén. Dejarte amar. Dejarte amar, dejarte sanar, dejarte consolar por quien es el consolador perfecto. Y qué lindo entonces cuando nosotros podemos dar Así de lo es. que hemos recibido. Porque a veces queremos dar, pero si no tenemos, no podemos. Así es. Entonces, primero hay que ir a la fuente, doctora, para poder entonces entregarle a los demás, recordarles que todos estamos de paso. Y qué lindo cuando hay un cambio en una persona y puedes decir, oye, aprendí de fulanito a amar, o aprendí de fulanito perdonar. Y mirar a nuestros hermanos, como dice la doctora, como nuestro semejante, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que empezar a ejercitar ese mandamiento, que lo tenemos ahí, pero no lo ejercitamos, doctora. Así es. La misión de Jesús fue muy clara. Él sabía lo que iba a sufrir desde el principio. Cuando nosotros entendemos bajo el mensaje que Él nos da, viviéndolo en comunidad, aquello que nos duele tanto
nos duele menos. Así es. Y lo podemos ofrecer con mucho mayor apertura. Y podemos perdonar y también sanar. Así es. Así es que vamos a amarnos, vamos a perdonarnos para poder también perdonar a los demás. Y vamos, y les pido, orar por esos niños que han sufrido bastante y que muchas veces somos nosotros los padres, los causantes de ese dolor y que no nos hemos detenido a ver qué le pasa a nuestros hijos. Muchas veces hasta nos llaman de los colegios y hacemos caso omiso. Es muy doloroso cuando de alguna forma la indiferencia es la marca que nos caracteriza. Tenemos que romper. Jesús también es modelo de cercanía. Jesús escuchó a todo el que se le acercaba. Jesús, en sus momentos de descanso, cuando se alejaba por minutos para justamente estar un poco solo y la muchedumbre se le abarrotaba, nunca dijo que no. Así es. Denle de comer, dijo. La gente tiene dolor, está sufriendo, quiere sanidad. La gente quiere palabras de vida, la gente quiere cambios. Entonces nunca dejes a un hermano que también necesita ayuda. Y si tú entiendes que tú no puedes hacer algo por esa persona, por esos niños, ponlo en las manos de otras personas, Así es. que Dios se encargará. Sé tú ese canal de ayuda constante. Y eso definitivamente Dios lo va a ver y le va a agradar tanto que siempre va a poner seres humanos que definitivamente son esos canales que hacen cambios verdaderamente profundos, porque la voluntad de Dios es esa, Así que es. nosotros seamos esos canales para tanta gente que está sufriendo, que está teniendo dolor, que está teniendo tanto abandono, tanta lejanía, que lamentablemente muchas veces muere incluso en silencio. Y si no sabes qué hacer, pregúntate a ti misma, ¿qué vine a esta vida? ¿Vine solamente a ocupar un lugar, a comer, a trabajar y a vivir una rutina? No, todos vinimos con un legado aquí. Pregúntate cuál es el tuyo, cuál es tu servicio. Que aunque sea escuchando a aquella persona que le duele tanto, algo emocional o algo físico, tú puedas atenderlo, escucharlo, compadecerte y acompañarlo. Doctora, gracias. Hasta una Placer próxima siempre. entrega a todos ustedes. Con Dios le mucho bendiga gusto. y gracias por estar hasta el final con nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes siempre. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.